Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y vibras positivas. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un vídeo que les va a encantar. Prepárense porque vamos a ser testigos de un momento impactante. Ya vieron el título, ¿verdad? Burak. Burak sorprende a Neslihan en casa. Y créanme, la reacción de ella es, bueno, mejor que lo vean por ustedes mismos. Les prometo que se van a divertir, a sorprender y quizás hasta a enternecer. Pero antes de empezar con todo este drama, esta comedia, esta montaña rusa de emociones, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Sí, justo ahí abajo. Denle clic a ese botón rojo para unirse a esta familia que cada día crece más. Y no olviden activar la campanita, porque así YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. No querrán perderse nada de lo que tengo preparado para ustedes. Créanme, tengo ideas geniales en mente. Así que suscríbanse ya. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son los que hacen que todo esto sea posible. Los adoro. Bueno, ahora sí, sin más rodeos, vamos al vídeo. Y agarraos fuerte porque esto se va a poner interesante. Ok, para entender un poco el contexto de esta situación, tenemos que saber quiénes son Burak y Neslihan. Burak y Neslihan son amigos, muy cercanos. Se conocen desde hace años, desde que eran niños prácticamente. Han compartido todo juntos, risas, llantos, secretos, incluso el helado cuando eran pequeños. Vamos, que son uña y carne. Pero últimamente digamos que el aire entre ellos ha estado un poco cargado. Hay una tensión, una energía, algo que no se puede negar. Y no soy la única que lo ha notado, Muchos de sus amigos también lo comentan. La pregunta del millón es, ¿hay algo más que amistad entre Burak y Neslihan? Y aquí es donde entra en juego la sorpresa. Burak, que es un chico muy espontáneo y a veces un poco impulsivo, tuvo una idea, digamos, arriesgada. Decidió sorprender a Neslihan en su casa. Sin previo aviso, sin llamada, sin mensaje, nada. Simplemente apareció en su puerta con, bueno, ya lo verán. La razón detrás de esta visita sorpresa, digamos que Burak quería aclarar las cosas con Neslihan. Quería saber si esa tensión que todos sentían era real, si ella sentía lo mismo que él, o si todo estaba en su cabeza. Valiente el muchacho. Pero aquí viene lo bueno. Neslihan no tenía ni idea de que Burak iba a aparecer. Estaba en casa, relajada, en pijama, viendo su serie favorita, vamos, en modo relax total. Imaginen su cara cuando sonó el timbre y al abrir la puerta, se encontró con Burak parado allí, con una sonrisa nerviosa y un enorme ramo de flores. ¡Guau! ¿Vieron esa cara? Impresionante. Se nota que no se lo esperaba para nada. Estaba completamente en shock. Creo que ni siquiera pudo articular palabra al principio. Burak, con su ramo gigante de flores, le dijo algo que no pudimos escuchar, pero por la cara de Neslihan, debió ser algo importante. Y aquí es donde empieza la parte más interesante del vídeo. Neslihan, después de recuperarse del susto inicial, invitó a Burak a pasar. Se sentaron en el salón, con el ramo de flores como protagonista silencioso de la escena. Y empezaron a hablar. Oh, ¿y cómo hablaron? Hablaron de su amistad, de los recuerdos que compartían, de sus miedos, de sus sueños, de todo. Fue una conversación muy honesta, muy sincera y sobre todo, muy necesaria. En un momento dado, Burak le confesó a Neslihan lo que sentía. Le dijo que para él ella era mucho más que una amiga, que la quería de una manera diferente, que no podía seguir negando lo que sentía por ella. ¡Uf! ¡Qué momento! La cara de Neslihan lo decía todo. Estaba sorprendida, halagada, pero también un poco asustada. Porque aquí viene el quid de la cuestión. Neslihan siempre había visto a Burak como su mejor amigo, como su hermano del alma. Nunca se había planteado la posibilidad de que pudiera haber algo más entre ellos. La idea de arruinar su amistad la aterraba. Pero al mismo tiempo, no podía negar que Burak era una persona muy especial para ella. Que lo quería mucho. Que su presencia en su vida era fundamental. Así que después de un largo silencio, Neslihan le dijo a Burak que necesitaba tiempo para pensar.
Que no podía darle una respuesta inmediata, porque necesitaba procesar todo lo que le estaba pasando. Burak, muy comprensivo, aceptó su decisión. Le dijo que entendía y que estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Y así terminó la visita sorpresa de Burak. Con una confesión inesperada, una petición de tiempo y un ramo gigante de flores como símbolo de una posible relación. ¿O simplemente una amistad que podría quedar en el olvido? Esa es la gran pregunta. Pero esperen que todavía hay más. Después de que Burak se fue, Neslihan hizo algo que me dejó completamente boquiabierta. Llamó a su mejor amiga y le contó todo lo que había pasado. Y su amiga, adivinen qué le dijo. Le dijo que se diera una oportunidad. Que no tuviera miedo de explorar sus sentimientos. Que si Burak la hacía feliz, que se arriesgara. Bravo, amiga. Eso es lo que yo llamo un buen consejo. Y aquí es donde termina el vídeo. Con Neslihan tomando una decisión. ¿Qué decisión? Pues eso lo vamos a descubrir en el próximo vídeo. Sí, señores y señoras. Esto continúa. No se pueden perder la continuación de esta historia, porque les prometo que va a estar aún más emocionante. ¿Aceptará Neslihan los sentimientos de Burak? ¿Se arriesgará a cambiar su amistad por algo más? ¿O seguirá viéndolo solo como su mejor amigo? Tendrán que esperar para averiguarlo. Bueno, mis amores, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó grabarlo. ¡Qué drama! ¡Qué emoción! ¡Qué todo! La verdad es que esta historia de Burak y Neslihan me tiene completamente enganchada. Necesito saber cómo termina. Ahora, para recapitular un poquito, hoy hemos visto cómo Burak sorprendió a Neslihan en su casa, cómo le confesó sus sentimientos y cómo Neslihan se quedó completamente en shock. Hemos visto también cómo Neslihan pidió tiempo para pensar y cómo su amiga le dio el empujoncito que necesitaba para tomar una decisión. Un vídeo lleno de emociones, sin duda. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es invaluable para mí. Recuerden que los leo todos los días y que me encanta interactuar con ustedes. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la sorpresa de Burak? ¿Creen que Neslihan debería darle una oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan siendo amigos? Quiero saber sus opiniones. No se corten. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada de lo que tengo preparado para ustedes. Y estén atentos porque pronto subiré la continuación de esta historia. No se la pueden perder. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, 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 asterisco. Pero antes de sumergirnos en el momento exacto de la sorpresa, necesito darles un poco más de contexto. Porque esta historia no surgió de la nada, claro que no. Llevamos meses viendo las señales. Y no solo yo, todo el mundo. Es como cuando estás viendo una película romántica y lo sabes, que los protagonistas van a terminar juntos, aunque ellos no lo vean. Pues así era la cosa con Burak y Neslihan. A ver, pensemos un poco en su historial. ¿Se conocen desde que tenían 5 años? Sí, 5 años. Jugaban juntos en el parque, se peleaban por los columpios, compartían sándwiches a la hora del recreo, eran inseparables. Crecieron juntos pasando por todas las etapas de la vida, la adolescencia, el primer amor, el primer desengaño, siempre apoyándose el uno al otro. Burak fue el que consoló a Neslihan cuando su primer novio le rompió el corazón. Y Neslihan fue la que le ayudó a estudiar para ese examen importantísimo que le permitía entrar a la universidad. Vamos, que han estado ahí para todo. Pero la clave, aquí está la clave, es que en los últimos tiempos, las cosas habían cambiado. Ya no eran solo esos amigos que se reían y se contaban sus problemas. Había algo más. Empezaron a mirarse de una manera diferente, a tocarse sin querer, a estar más pendientes el uno del otro. Los celos también empezaron a aparecer, sí, celos. Cuando Neslihan salía con otro chico, Burak se ponía de un humor insoportable. Y cuando Burak hablaba de otra chica, Neslihan, digamos que no estaba precisamente contenta.
Ajá. Lo sabía. Lo sabíamos todos. Y no solo yo lo notaba. Sus amigos eran los primeros en shippearlos. Organizaban cenas y fiestas con la excusa de pasar un rato juntos, pero en realidad lo que querían era verlos interactuar. Los molestaban con preguntas como ¿y tú para cuándo, Burak? O Neslihan, ¿por qué no le das una oportunidad a Burak, si se mueren el uno por el otro? Qué intensos son sus amigos. Pero en el fondo tenían razón. Pero, ¿qué es lo que impedía que dieran el paso? Pues, el miedo. El miedo a arruinar su amistad, a perder lo que tenían. Porque, seamos honestos, encontrar a alguien con quien compartas una conexión tan fuerte es algo muy valioso. Y la idea de arriesgarlo todo por una relación que podría no funcionar, asusta. Mucho. Y ahora volvamos al momento de la sorpresa. Imaginen la escena. Neslihan en su casa, un sábado por la tarde. En pijama, con el pelo recogido en un moño desordenado, sin maquillaje, en su estado más natural. Estaba viendo su serie favorita, comiendo palomitas y pensando en sus cosas. Era un día de relax total, de desconexión total. Y de repente, din don. Suena el timbre. Neslihan, un poco extrañada, porque no esperaba a nadie, se levanta del sofá y va a abrir la puerta. Y ahí está él. Burak. Con una sonrisa nerviosa y un ramo de flores que parecía más grande que él. En serio, era enorme. Rosas rojas, margaritas, lirios, de todo. Un ramo espectacular que desde el primer momento le robó el aliento. Miren esa cara. Es priceless. No tiene precio. Se nota que está completamente descolocada. No sabe qué decir, no sabe qué hacer. Está como en shock. Burak, por su parte, está visiblemente nervioso. Se pasa la mano por el pelo, mira al suelo, vuelve a sonreír, se nota que está a punto de explotar. Y entonces se escuchan las palabras. No podemos escuchar lo que Burak le dice exactamente, porque la cámara está enfocada en Neslihan. Pero podemos intuirlo. Algo así como hola, Neslihan. Sé que esto es inesperado, pero necesitaba verte. Necesitaba decirte algo importante. ¡Ay, qué nervios! Neslihan, después de unos segundos de silencio, reacciona. Le dice algo a Burak, algo que tampoco podemos escuchar. Pero por su expresión, podemos deducir que le está invitando a pasar. Sí. Lo invitó a pasar. La cosa se pone seria. Una vez dentro se sientan en el salón. El ramo de flores, por supuesto, ocupa un lugar privilegiado en la mesa de centro. Es como si fuera un testigo silencioso de lo que está a punto de suceder. El ambiente está cargado de tensión, de nerviosismo, de expectación. Empiezan a hablar. Al principio, la conversación es un poco incómoda. Se ríen nerviosamente, se evitan la mirada, hablan del tiempo, lo típico. Pero poco a poco, a medida que se van relajando, la conversación se va volviendo más profunda, más sincera. Hablan de su amistad, de sus recuerdos, de sus sueños, de todo lo que les une. Y entonces llega el momento crucial. Burak, con el corazón latiendo a 1000 por hora, le confiesa a Neslihan lo que siente. Le dice que la quiere, que siempre la ha querido, pero que nunca se había atrevido a decírselo por miedo a arruinar su amistad. Le dice que ya no puede seguir ocultando sus sentimientos, que necesita saber si ella siente lo mismo. ¡Uf! ¡Qué declaración! ¡Qué valentía! La cara de Neslihan lo dice todo. Está sorprendida, halagada, emocionada, pero también asustada. Porque, como ya hemos dicho antes, la idea de cambiar su amistad por algo más la aterra. Neslihan se queda en silencio durante un largo rato. Está pensando en todo lo que Burak le ha dicho, en todo lo que siente ella. Está intentando decidir qué es lo mejor para los dos. Y finalmente habla. Le dice a Burak que necesita tiempo para pensar. Que no puede darle una respuesta inmediata, porque necesita procesar todo lo que está pasando. Le dice que lo quiere mucho, pero que no está segura de si siente lo mismo que él. Burak, comprensivo, acepta su decisión. Le dice que entiende y que está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Le dice que lo único que quiere es que ella sea feliz. Y así termina la visita sorpresa de Burak.
Con una confesión inesperada, una petición de tiempo y un ramo gigante de flores como símbolo de una posible relación. ¿O simplemente una amistad que podría quedar en el olvido? Pero la historia no termina aquí, claro que no. Porque después de que Burak se fue, Neslihan hizo algo que cambió el rumbo de todo. Llamó a su mejor amiga, Ayşe, y le contó todo lo que había pasado. Ayşe, que es una chica muy sensata y muy directa, le dio el mejor consejo del mundo. Le dijo que se diera una oportunidad. Que no tuviera miedo de explorar sus sentimientos. Que si Burak la hacía feliz, que se arriesgara. Le dijo que a veces las mejores cosas de la vida están al otro lado del miedo. Y ese consejo lo cambió todo. Neslihan, después de hablar con Ayşe, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Que no podía seguir evitando sus sentimientos, que tenía que ser honesta consigo misma y con Burak. Y aquí es donde termina este vídeo, mis amores. Con Neslihan tomando una decisión. ¿Qué decisión? Pues eso lo vamos a descubrir en el próximo vídeo. No se lo pueden perder. La continuación de esta historia va a estar aún más emocionante. Así que suscríbanse al canal, activen la campanita y estén atentos a mis redes sociales, porque pronto les daré más detalles sobre el próximo vídeo. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan. ¿Debería Neslihan darle una oportunidad a Burak? Cuéntenme.